Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. La existencia del mal en el mundo es algo innegable y por eso muchos filósofos y también muchos teólogos se han dedicado a intentar explicar cuál es el origen de ese mal en el mundo. Hoy vamos a analizar este tema. Estamos analizando la antropología bíblica y dijimos que vamos a tener tres ejes. El primero es el ser humano en su estado original y es de lo que hemos venido hablando hasta acá. Hemos hablado del origen del ser humano, de su naturaleza, del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, de la igualdad y distinción que existe entre varón y mujer y también de la relación original de Dios con el hombre. Hablamos en esa ocasión del pacto de obras. Y ahora nos toca hablar, lógicamente, de la desobediencia de ese pacto, del incumplimiento de ese pacto por parte del ser humano, lo que nos lleva a nuestro segundo eje de estudio en la antropología bíblica, que es el ser humano en su estado caído, en su estado pecaminoso. Hay distintas posturas acerca del origen del mal en el mundo. Algunos ven al mal como un principio eterno. Esa es la noción, por ejemplo, de los gnósticos, también del preexistencialismo. Ven al mal como algo eterno, algo inherente a la materia. Pero esas posturas le quitan al mal su carácter ético y su carácter voluntario y lo hacen simplemente una desgracia física. Por otro lado tenemos la postura bíblica. La postura bíblica nos muestra que el mal en el mundo es motivo de la desobediencia. Al mal moral que existe en el mundo, la Biblia lo llama claramente pecado. Y nos muestra que el pecado viene a causa de la desobediencia del ser humano. La Confesión Bautista de Fe al respecto nos dice que, aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual de haberla guardado le hubiera sido para vida, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo, éste no permaneció por mucho tiempo en esa posición de honor, sino que Satanás usó la sutileza de la serpiente para doblegar a Eva, y luego por medio de ella para seducir a Adán, quien al comer del fruto prohibido, sin compulsión alguna, transgredió voluntariamente la ley otorgada en el contexto de su creación y el mandamiento que se les había dado, lo cual agradó a Dios permitir según su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Ahora veamos qué nos enseña la Escritura. En primer lugar, debemos dejar en claro que no podemos culpar a Dios de la existencia del mal, no podemos considerar a Dios el autor del pecado. Dios, como hemos ya visto en los videos acerca de sus atributos, es santo. Dios es santo, santo, santo. Dios aborrece completamente el pecado. Dios está totalmente desentendido de todo mal. Él no tiene nada que ver con el mal. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios aborrece completamente el mal. El que comete injusticia es abominación para el Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios no puede ser jamás culpable del pecado. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces, desde ya descartamos a Dios como autor del pecado, lo cual va totalmente en contra de su naturaleza. Y para ir al origen del pecado, la Biblia nos lleva a Génesis capítulo 3, donde vemos que Adán y Eva rompen el mandamiento de Dios, violan la ley de Dios. Pero el origen del mal
no está ahí, sino que hay que ir antes en la historia. Ya Génesis capítulo 3 nos muestra a la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, que tienta a Eva, y también Adán cae en el pecado. Entonces ya existía el mal en ese momento. Para encontrar el origen del mal en el universo, debemos remitirnos más atrás en el tiempo, ir a la rebelión de los ángeles, a los que conocemos como ángeles caídos, entre los cuales se encontraba obviamente Satanás. Nos dice Isaías 14:14, en aquel texto que habíamos analizado con más detalle cuando hablamos acerca de Satanás y los demonios, que nos habla de un rey, del rey de Babilonia. Pero si bien hay aspectos que se refieren al rey humano de Babilonia, la mayoría habla del poder que estaba detrás de él, de este poder satánico. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese parece haber sido el pecado de Satanás, como ya hemos analizado en aquel entonces. El pecado del orgullo, de la soberbia, de ser o querer ser igual a Dios, de querer ser como el Altísimo. Esto se confirma en otras partes de la Escritura, como ya hemos analizado con más detalle en aquella oportunidad, y como nos muestra, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, versículo 6, acerca de los requisitos de los obispos, nos dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La condenación del diablo tiene que ver con el pecado de envanecerse, con la vanidad, con el querer ser como Dios. Casi con toda seguridad podemos decir que este fue el pecado de Satanás, ya que con lo mismo tienta al ser humano. No moriréis, sino que seréis como Dios. Y así también busca ser el centro de la adoración cuando tienta a Jesús en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adoraréis. La Escritura nos dice que Satanás es homicida desde el principio, que él peca desde el principio, pero no podemos interpretar ese principio como la eternidad o el momento de su creación, sino que se refiere al principio de la historia humana, porque todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Sin embargo, la historia de la humanidad nos muestra que en ese principio ya estaba la serpiente, que ya era pecadora. Entonces, el origen del mal, el origen del pecado en el universo, está en la rebelión angelical. Ese es el pecado, ese es el origen del pecado en el universo. Y el origen del pecado en la humanidad lo tenemos claramente en la caída de Adán y Eva, en la desobediencia voluntaria del pacto de obras, en la violación del mandamiento de Dios por parte de Adán y Eva. Así el pecado entra en la humanidad. Porque Adán era, como habíamos dicho, la cabeza federativa, la cabeza representativa de toda la humanidad. Por tanto, cuando Adán peca, toda la humanidad cae en maldición. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay un paralelo entre Satanás y Adán en que ambos fueron creados por Dios y fueron creados buenos. Ambos experimentaron también la presencia de Dios. Ambos quisieron ser como Dios. Y esa rebelión, lejos de llevarlo a ser como Dios, los alejó y los puso en un estado miserable. El origen del pecado en el universo está en la rebelión de los ángeles. El origen del pecado en la humanidad está en la caída de Adán y Eva. El origen del pecado en cada uno de nosotros está en nuestro propio corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El origen del pecado en el universo fue la rebelión de los ángeles. El origen del pecado en la humanidad estuvo en la caída de Adán y Eva. El origen de nuestro propio pecado está en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio corazón. Enfoquémonos ahora en el relato mismo de la caída. Nos dice el final del capítulo 2 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el pacto de obras, Adán y su mujer estaban desnudos, no sentían vergüenza, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En el video anterior nos referimos al pacto de obras, al pacto de Dios con el hombre, que tenía una condición: la obediencia que se representaba en un solo mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos decir entonces que la caída se refiere específicamente al incumplimiento de ese mandamiento, a la desobediencia del ser humano al incumplir lo que Dios claramente le había mandado. ¿Por qué se lo llama árbol del conocimiento del bien y del mal? Hay distintas opiniones al respecto. Algunos piensan que es porque le daría al hombre un conocimiento práctico del pecado. Adán estaba en la ignorancia, en la dicha de la ignorancia, no conocía el dolor, no conocía la vergüenza, como nos dice el texto. Al desobedecer a Dios, toma un conocimiento práctico del pecado, siente miedo, siente vergüenza. Otros ven que este conocimiento del bien y del mal se refiere a que el hombre por sí mismo determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Ante tener el claro mandamiento de Dios de lo que estaba bien y lo que estaba mal, el ser humano decide por sí mismo determinar qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Puede haber un poco de ambas interpretaciones en el sentido real de por qué se lo conoce como árbol de conocimiento del bien y del mal. Lo que sí estamos seguros, como habíamos dicho, es que este árbol representaba y era señal de la condición del pacto, y que estaba ahí para probar la obediencia del hombre a Dios. Vemos en esta caída la esencia misma del pecado. Vemos que Adán se pone en oposición a Dios, transgrede la ley de Dios voluntariamente. Y vemos distintos aspectos. Vemos un aspecto intelectual en la incredulidad y en el orgullo. Vemos también un aspecto en la voluntad, en el querer ser como Dios, y también vemos un aspecto en los afectos, en la satisfacción por comer del fruto prohibido. Analicemos la tentación de la serpiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Nos muestra
que la serpiente se acerca en primer lugar a la mujer. Habíamos visto en videos anteriores que Dios constituyó a Adán como la cabeza del pacto. Y puede haber distintas motivaciones por las que la serpiente se acerca en primer lugar a la mujer. Podemos ver que la serpiente ve que la mujer no era la cabeza del pacto. Si vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta que el mandamiento no fue dado a Eva directamente, que Eva no escuchó directamente de Dios el mandamiento. Dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La creación de la mujer viene después del mandamiento de Dios. Por lo cual Eva no había escuchado directamente de Dios el mandamiento de no comer de ese árbol, lo que también la podía hacer más susceptible a la tentación. Al no ser la cabeza del pacto, era también menor su sentido de responsabilidad, tal vez. Y sobre todo, vemos que Adán había llamado a la mujer hueso de mis huesos y carne de mi carne. Había una relación íntima entre Adán y Eva, por lo cual, para hacer caer a Adán, la mejor forma era hacerlo a través de Eva. Vemos en la tentación un ejemplo típico de tentación. En primer lugar, la serpiente siembra la duda, siembra la desconfianza en Eva. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Acá la serpiente utiliza medias verdades, como suele hacerlo siempre. Dios había dicho: de todo árbol del huerto podéis comer menos de ese. Satanás dice: con que Dios os ha dicho no comáis de ninguno. Hace universal lo que era un mandamiento particular. Dios solo había prohibido comer de un árbol. La serpiente pregunta si Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del huerto. Y esta sutileza de la serpiente tiene efecto en la mujer. Siembra efectivamente la duda en la mujer, que también trastorna las palabras de Dios y le agrega un elemento. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, era cierto. También le había dicho que no podían comer de ese árbol, era cierto. Pero Dios no le había dicho que no lo podían tocar. Eva agrega un elemento a la prohibición de Dios. Y también hay algo sutil, y es que dice: para que no muráis. No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. No sea cosa que si comes de él te mueras. Pero Dios no había dicho que había posibilidad de morir si comían de ese árbol. Dios le había dicho que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era seguro que el hombre moriría si comía de ese árbol. La mujer pone en duda la veracidad de esa amenaza. Cuando la serpiente ve que las dudas ya estaban sembradas y que habían producido efecto en la mujer, ataca directamente su fe. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal. Dios ha determinado el bien y el mal, y Él conoce incluso sus efectos, pero porque Dios es omnisciente. En cambio, el hombre conoce el bien y el mal por experiencia, por experimentar en sí mismo las consecuencias del pecado. Vemos también que en este relato se responden incorrectamente 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué es verdad?
La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, decía Jesús. El mandamiento de Dios era cierto, pero Eva pone en duda esa veracidad de si era cierto que moriría si comía de ese árbol. También se responde mal otra pregunta de ¿qué es lo bueno? Dios le había mostrado claramente qué era lo bueno y qué era lo malo. Y Dios le había dicho claramente que estaba mal comer de ese árbol. Sin embargo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer no se queda con lo que Dios había dicho que era bueno, sino que forma su propio concepto acerca de lo que es bueno. En tercer lugar, se responde incorrectamente a la pregunta ¿de quién soy? La pregunta de la propia identidad. Lejos de saberse creación de Dios, el ser humano cede ante la tentación de querer ser como Dios. No moriréis, sino que seréis como Dios. Vemos estas tres preguntas acerca de la verdad, acerca del bien y acerca de la propia identidad que se responden incorrectamente en este relato. Eva cedió ante la tentación y Adán se unió en la transgresión. Vemos varios principios en la caída: la duda respecto a la bondad de Dios, la incredulidad sobre las consecuencias de la desobediencia y también la soberbia al querer ser como Dios. Y vemos también en la tentación la triple concupiscencia que nos muestra la primera carta de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los vemos en este relato. Nos dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, que nos habla de la vanagloria de la vida. Entonces tomó de su fruto y comió. Vemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida en esta concupiscencia en Eva, en que vio que el árbol era bueno para comer, en que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ¿cómo fue posible la caída? ¿Cómo fue posible que seres creados directamente por Dios, creados perfectos, buenos en gran manera, y que vivían en íntima comunión con Dios, hayan cedido ante la primera tentación? ¿Cómo fue posible que ellos eligieran transgredir el mandamiento de Dios? La Biblia nos muestra claramente que Adán podía pecar. Eso lo sabemos porque efectivamente pecó. La pregunta es, ¿Adán no podía no pecar? Adán podía pecar, pero Adán no podía no pecar. ¿Era necesario que Adán pecara? Es una pregunta de un extenso debate y muy misteriosa. ¿Era necesario que Adán pecara? En cierto sentido la respuesta es sí, en cierto sentido la respuesta es no. Si nos ponemos en el punto de vista de los planes eternos de Dios, vemos que estaba incluido en el plan eterno de Dios que el hombre efectivamente pecara. Estaba incluso en lo que veremos luego como pacto de redención, ya prevista la caída del ser humano. Entonces, desde el punto de vista de los planes eternos de Dios, era un evento necesario, podríamos decir. Pero desde el punto de vista del ser humano,
Él no necesitaba desobedecer el mandato divino, ni fue impulsado a hacerlo, no fue coaccionado, nadie lo obligó a desobedecer. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Esto es lo que hemos venido viendo a través de varios videos. Dios es absolutamente soberano y en su soberanía Él ha determinado todo lo que sucede, pero de tal manera que el ser humano es absolutamente responsable de sus propias decisiones. Es misterioso esto. Lo que sí debemos tener en cuenta es que tanto los hombres como los ángeles pasaron por un periodo de prueba de su integridad y que a ambos se les dio la capacidad de pecar y también la capacidad de no pecar. Adán podía pecar y también podía no pecar. Él tenía la decisión, el libre albedrío, en este caso sí, un verdadero libre albedrío. Al igual que Satanás. Satanás y todos los ángeles tuvieron la posibilidad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. Tanto Satanás como Adán escogieron pecar. ¿Cómo pudieron escoger eso en ese estado de perfección? Es un misterio para nosotros, un misterio que yo no pretendo ni puedo resolver en este video. Pero sí nos muestra la Escritura que Dios efectivamente lo permitió. ¿Dios podría haber evitado eso? Sí, si hubiese querido, sí. Pero no quiso hacerlo. Dios quiso permitir el pecado en el mundo. ¿Para qué? Efesios capítulo 2 nos da un indicio de esto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Dios permitió el pecado en el mundo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. No sabemos, y es un misterio, cómo tanto Satanás como Adán pudieron elegir desobedecer a Dios. Sí sabemos que Dios lo permitió, y lo permitió para su propia gloria. Se han sugerido otras cosas, como por ejemplo que el hecho de que hubo una tentación externa en el caso de Adán y Eva es lo que posibilita la salvación. Es decir, los ángeles no fueron tentados por alguien externo, sino que ellos mismos desobedecieron a Dios. Y fue uno de esos ángeles caídos, Satanás, quien tentó al ser humano a pecar. Y que por haber venido esa tentación del exterior, es que el ser humano tiene la posibilidad de la salvación. Es una teoría que la verdad no podríamos tampoco llegar a una conclusión porque la Escritura no dice nada al respecto. Y así como es imposible para nosotros saber cómo Adán y Eva pudieron elegir desobedecer, mucho más misterioso nos es pensar en cómo los ángeles pudieron desobedecer a Dios sin haber nadie que los tentara siquiera. Así que podríamos especular mucho, pero la Escritura no nos da información al respecto. Lo que sí nos dice es que, si bien Dios permite el mal, Él no se agrada de él, aunque lo utiliza para su propia gloria, haciendo totalmente responsable al agente moral, a los ángeles, al ser humano, de su propio pecado, de sus propias decisiones. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Las consecuencias del primer pecado son evidentes en el mismo relato. Vemos depravación total, contaminación radical del ser humano. Cada aspecto de la vida del hombre, de su ser, quedan contaminados por el pecado. Esto es lo que vemos a través de toda la Escritura. Antes
del diluvio y también después del diluvio, Dios ve que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo, solamente el mal, que el hombre es malo desde su juventud. También vemos la pérdida de la comunión con Dios. El ser humano, al desobedecer a Dios, pierde la comunión con Dios y es expulsado del huerto de Edén, que simbolizaba justamente la comunión con Dios. Ya no podía permanecer en ese lugar físico porque había abandonado la comunión espiritual con Dios. La desobediencia también le trajo conocimiento del bien y el mal. ¿En qué se expresa ese conocimiento? En culpa, en vergüenza, en temor. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero luego de caer en pecado, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Vemos que ese conocimiento que obtiene el hombre es el conocimiento de su propia depravación al haber desobedecido a Dios. Se siente culpable, siente vergüenza, se esconde de la presencia de Dios, siente miedo de las consecuencias de sus actos. Ese fue el único conocimiento que obtuvo el ser humano. Otra de las consecuencias inevitables fue la muerte. El día que comieres de él, ciertamente morirás, y ciertamente el ser humano murió. La muerte, habíamos dicho, significa separación, y desde ese momento el hombre se separa de la comunión con Dios. Pero también entra al ser humano la muerte física. El ser humano comienza a morir físicamente también. La enfermedad, la muerte ingresan en el ser humano en ese momento. Ahondaremos más en el análisis de las consecuencias acerca del pecado en el próximo video. Ahondaremos más en la naturaleza misma del pecado en el próximo video. Hemos visto el origen del pecado. El origen del pecado en el universo está en la revelación angelical. El origen del pecado en la humanidad está en la caída de Adán y Eva. El origen de nuestro propio pecado, de nuestras propias acciones pecaminosas, está en nuestro propio corazón. Seguiremos analizando en el video siguiente cuál es la naturaleza del pecado. ¿Qué es exactamente el pecado? ¿A qué es lo que nosotros llamamos pecado? Si te interesa, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en la próxima.